Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Magdi Arenas cumple tareas en el exterior. Las campañas electorales democráticas en Venezuela comienzan en 1947 con las candidaturas de Rómulo Gallegos, Rafael Caldera y Gustavo Machado, después de aprobada la Constitución de 1946 que concedió a la mujer y a los analfabetas el voto universal directo y secreto. De acuerdo a la época, las concentraciones en las plazas, los famosos mítines o mitines, eran el centro de las campañas. Los partidos políticos tenían sus propios órganos de prensa. Los periódicos independientes registraban solo grandes concentraciones de cierre de campaña o declaraciones especiales de los candidatos. Tampoco se usaba la publicidad como instrumento electoral, más allá de los carteles, la propaganda a través de micrófonos en recorridos por las calles y la pintura de paredes con los nombres de los partidos y los candidatos. Es en 1958 cuando comienza en firme la lucha democrática en el país y fueron las primeras elecciones libres. Si bien en 1952 se realizó una campaña para la Asamblea Nacional Constituyente bajo severas restricciones y que desembocó en el fraude electoral que instauró la dictadura de Pérez Jiménez hasta el 23 de enero de 1958. Las campañas electorales en Venezuela, en cualquier parte del mundo, son importantes porque significa mercadear, en el mejor sentido, las ideas de uno u otro bando. La finalidad de cada partido político o grupo de poder es precisamente alcanzar la posibilidad de presidir un país o determinada instancia del poder público para controlarlo. Y de allí que trate de canalizar sus votos, esos votos hacia esa intención política. En el caso de Venezuela es llamativo porque las campañas se desarrollan a partir de lo que fue, digamos, la figura de Carlos Andrés Pérez. A partir del año 1975 las campañas publicitarias en Venezuela se volcaron a vender el hombre que camina. Este hombre sí camina de frente y a la cara y vemos un hombre que salta charcos y esa fotografía fue la que, digamos, demostró que ese candidato era muy activo en comparación al otro candidato que por supuesto era más lento, no significaba el sector popular y evidentemente eso vendió en su momento. Y a partir de allí se inició el tratamiento más que todo desde el punto de vista publicitario de todas las campañas venezolanas y quizás el quien haya hecho más uso de eso a partir de lo que es el proceso de revolución, el proceso político actual, ha sido Hugo Chávez, que de alguna manera, una vez que llega al poder, primero él se vendió como usando el liquiliqui, un liquiliqui verde, como un hombre patriota, evidentemente creando una identificación o una identidad a partir de su nombre y por supuesto su proyecto político. Y evidentemente eso también ha estado presente en cada uno de los candidatos. En el caso de una campaña muy llamativa, que era el sí, por ejemplo, el de Jaime Lucinchi, que lo usó también Acción Democrática, era para convencer a la gente que sí votara por ese candidato. En el caso, por ejemplo, de Luis Herrera, era Luis Herrera arregla esto, ¿no? Y evidentemente todos tienen una finalidad, tratar de convencer con sus argumentos, con sus ideas y de una manera muy práctica o muy corta, con mensajes muy cortos, al electorado venezolano. Y hemos tenido también, digamos, campañas que no han sido a lo mejor muy publicitarias, que es el caso, por ejemplo, de las primeras que hubo en el periodo presidencial, que tienen que ver con Rómulo Betancourt, por ejemplo, el caso de la primera magistratura de Rafael Caldera, que se vendieron como nombre en serio, pero claro, venían de un proyecto político o de una situación política muy determinada, veníamos de una dictadura y Venezuela no tenía el arraigo ese de la recuperación electoral o democrática. Y claro, a partir de lo que es el 58 en adelante comienza la recuperación de la democracia y comienza a constituirse una nueva sociedad. Hay una nueva clase media que va, digamos, a determinar y a dar orientaciones sobre cuál debe ser el modelo de político venezolano que se mantuvo hasta más o menos hasta 16 años, cuando irrumpe en la escena política, como dije anteriormente, Hugo Chávez, que viene con otra propuesta de cambio político. De hecho, creo que ha sido una de las personas más fieles en cuanto a su propuesta de campaña, porque él, por ejemplo, llegó ofreciendo una revolución, acabar con el proyecto político que representaba lo que él llamó la Cuarta República y constituir la Quinta República, y además de eso, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, que fue la que más o menos le permitió el control de todas las instancias del Estado, incluso hasta la fecha. Podría decirse que es a partir de 1973, con la campaña electoral que polarizó la votación entre Carlos Andrés Pérez y Lorenzo Fernández, cuando se moderniza el uso de los medios de comunicación en la búsqueda de los votos.
Ya entonces actúan los asesores electorales extranjeros que trasladan al país los esquemas propios de las elecciones norteamericanas y el uso intensivo de las encuestas. La propaganda en radio y televisión era regulada por el organismo electoral, en aquel entonces el Consejo Supremo Electoral, integrado por los principales partidos políticos, mientras los grandes diarios expresaban sus simpatías por sus propios candidatos. En estricto sentido, no existía en esta materia lo que se llama el equilibrio informativo, salvo las informaciones sobre cierre de campaña, ruedas de prensa especiales de los candidatos y los actos organizados por el ente electoral. Además de las concentraciones, se le daba importancia a las caravanas de partidarios y a la participación de figuras de la farándula o el deporte a favor de las candidaturas. El cierre de las campañas en la Plaza del Silencio y luego en la Avenida Bolívar era el indicador más importante de las fortalezas y las posibilidades de victoria de los candidatos. Estas concentraciones se realizaban después que los candidatos habían realizado actos parecidos en las principales ciudades del país. ¿Qué cambios han ocurrido en las últimas campañas presidenciales, sobre todo a partir de 1998, cuando además de la escogencia presidencial se han realizado candidaturas y contiendas electorales con mayor frecuencia? La prensa puede ser que un candidato gane o pierda unas elecciones. ¿Cómo influye la prensa en una campaña electoral? ¿Qué estrategia utiliza la prensa en las campañas electorales? Nos acompaña Elvia Gómez, querida colega periodista, especializada en la fuente política, por cierto, que podría responder alguna de esas interrogantes. Y con ella vamos a conversar sobre estos temas y también sobre este libro que acaba de aparecer, 70 años de crónica, en el cual la curadora justamente es Elvia Gómez, tiene prólogo del escritor Francisco Zuniaga, y se refiere a la información en las campañas electorales venezolanas. Bienvenida, Elvia. Buenas Un noches placer. a tus oyentes, Manuel Felipe, un placer estar acá. Bueno, mira, leyendo este importante libro y la selección que tú has hecho, nos encontramos con una crónica que me llamó mucho la atención de las primeras elecciones democráticas en 1947, escrita por D.F. Maza Zavala, ese reconocido académico, economista venezolano, que para aquel entonces era reportero, era de la revista Élite, y escribió una crónica que tú recoges acá excelente sobre el ambiente que había en aquella Venezuela que inauguraba, digamos, el ejercicio electoral democrático, ¿no? ¿Qué te llamó la atención para escoger esta crónica? Bueno, Manuel Felipe, ese libro recoge unas 47 crónicas, 48 textos en total, cierra con un artículo de análisis de Fernando Mírez. Lo interesante de ese libro, y agradezco mucho a la gente de Banesco que me haya encomendado esa tarea, es adentrarme en los archivos hemerográficos de 70 años, desde 70 años para acá, y ver un poco lo que fue la evolución de la cobertura periodística de los eventos electorales en Venezuela. Y como tú bien dices, Maza Zavala hizo una crónica maravillosa que yo invito a que la lean, porque era todo una novedad, la elección por voto directo y secreto, y en ese momento era la Asamblea Constituyente, y Maza Zavala escribe desde la perspectiva personal de un elector que ya pasa una noche un poco inquieto, expectante de qué es lo que se va a encontrar, y narra todo Claro, el porque proceso. aquello era como un nacimiento, ¿no? Totalmente, Comenzaba un nuevo totalmente. proceso. Es una cosa muy linda como él la narra. Y bueno, y él echa allí el cuento desde que sale de su casa, todo el proceso que se encuentra en la calle, vota y regresa, y el regocijo que sentía, que él sentía que compartía con el resto de los ciudadanos que mostraban su dedo entintado, ¿no? Otra cosa muy importante que está en ese libro es el retomar de la democracia, porque como sabemos después del 47 vino la elección de Rómulo Gallegos, que también está recogida en ese libro, y luego viene la dictadura de Pérez Jiménez. El libro contiene, el grueso tal vez de las crónicas, está centrada en las elecciones de 1958. Porque ese es el otro el comienzo de la democracia ya formalmente, ¿no? Manuel Felipe, y una de las cosas que yo encontré cierta semejanza, y este libro pues se preparó mucho antes de esto, el proceso de verificación del 1% de las firmas, donde, por ejemplo, tomó muchos titulares que la gente cruzó ríos y caminó montañas, y en fin, hizo montones de cosas para ir a validar su Tú dices a propósito del revocatorio. Del revocatorio, ahora, pero ese mismo espíritu que nosotros vimos acá está recogido en varias de esas crónicas que están allí, y hay una que a mí me gusta destacar, que es un cacique, está titulada así, la publicó el diario Panorama en 1958, un cacique guajiro caminó 10 kilómetros para votar, y él narra allí la
importancia que él le daba a su voto después de 10 años de dictadura. Después, y en ese momento el comportamiento de la prensa, porque los partidos tenían sus propios medios, ¿no? Y la prensa le daba la información, por supuesto, la cobertura periodística, que lógicamente se le da a un evento de esta importancia. Pero había alguna posición tomada de los medios más importantes en aquel momento en materia de candidatura. Mira, por ejemplo, me encontré una cosa muy marcada que pasó en la elección de Raúl Leoni, que tú conoces mejor esa época que yo, pero tuvo que ver con que los medios tenían unas posiciones políticas tan marcadas que en el caso de Raúl Leoni, la campaña de él estuvo bastante silenciada en los medios principales, ¿no? Y cuando salían algunas informaciones sobre la campaña de Raúl Leoni, es algo que hoy día sería denunciado como campaña sucia. En el caso, por ejemplo, de lo que era la cadena Capriles, tenía y tuvo en todas las campañas de Rafael Su Caldera. propio candidato. Rafael Caldera tenía una cobertura absolutamente amplia, pero era avasallante. Tenía gente que viajaba con él. En cambio, por ejemplo, ya en lo que podemos llamar la época democrática, post-pacto de Punto Fijo, habían candidatos que tenían cobertura, pero mucho menor, como fue el caso de Teodoro Pekov, por ejemplo. Claro. A pesar de que era un hombre que tenía muchísima popularidad en la calle, digamos en los sectores intelectuales. Cuando yo hice la revisión hemerográfica, lo que estaba plasmado en la prensa no era tanto como yo lo recordaba, porque parece ser que en esa época usaron más otros medios, radio, pero prensa escrita. Y se usaba también lo que llaman el contacto directo, ¿no? Persona a persona, la búsqueda del voto directo a través de ciertos mecanismos, Exacto. las marchas, las caravanas, tenía como una activación social más importante. Más ¿no? importante, que cuando yo la fui a buscar en los archivos no la encontré. Yo Claro. las recordaba, pero cuando lo busqué en los archivos periodísticos no estaba reflejado en esa misma medida como yo los recordaba que se había producido. Y otro dato que seguramente notaste es que la televisión en aquel momento simplemente registraba lo que era estrictamente noticia en los noticieros, ¿no? Pero la televisión, salvo posteriormente a través de cuñas, no tenía mayor, digamos, participación en las campañas, ¿no? No, era muy limitada, sin duda que muy limitada. Toda esta revolución que nosotros hemos vivido tal vez en la última década, bueno, un poquito más, con todo el desarrollo tecnológico, es una cosa inimaginable. Cuando uno lee y se adentra en las hemerotecas y ver la manera reposada como se cubrían las campañas electorales, o sea, bueno, uno no se imaginaba lo que nos iba a tocar a los reporteros en la actualidad, ¿no? Y hay también otro momento importante que se puede fijar en la campaña de 1973, que es la presencia ya activa de los asesores extranjeros, ¿no? Y el uso, digamos, de las encuestas como un instrumento importante, significativo en el diseño de las campañas y también en el uso de las encuestas en términos propagandísticos, ¿no? Sí, de ¿Te hecho. acuerdas? Se comenzaron a publicar, la encuestadora tal Exacto. dice que tal candidato aventaja al otro, es decir, era como una competencia casi hípica, como decían antes, ¿no? Sí, fue toda una revolución en la primera campaña de Carlos Andrés Pérez. Eso también está recogido en el libro, que es el segundo tomo de las crónicas. Está recogido cuando el asesor vino a decirle a Pérez, Mister, usted ganar. Gaiter. Mister, así está titulada la crónica, Mister, usted ganar, porque él se presentó con las encuestas, que era todo un instrumento Claro. novedoso en Venezuela, ¿no? Claro. Después se dio un proceso a partir de esa elección, ya hasta el 98, ya con la victoria de Chávez, y es que había un cuadro bipolar de polarización, y entonces era como más, no era más fácil, pero era posible seguir las tendencias, ¿no? Entre los dos grandes partidos, ¿no? En aquel momento, Acción Democrática y COPEI. Eso se rompió también en el año 93 con la victoria de Caldera, pero también Caldera respondía a uno de los polos, a COPEI, ¿no? Pero también eso es bien importante destacarlo, ¿no? Que Venezuela se debatía entre dos referencias, ¿no? Fundamentalmente. Absolutamente. Y yo creo que en esa época, independientemente de, estamos hablando, me quiero referir a la parte del bipartidismo todavía, aunque los medios de comunicación tenían sin duda sus candidatos preferidos, había cierto equilibrio y creo que se mantuvo un poco hasta los inicios de Chávez, ¿no? Al menos mi experiencia como profesional
Por ejemplo, cuando la campaña de Chávez, que ya yo estaba trabajando en el diario La Universal, allí incluso se medían los espacios y se fue muy cuidadoso de que todo tuviera más o menos la misma cobertura. Y yo creo que esa fue una de las cosas, una época muy buena en el periodismo venezolano, donde independientemente de que los medios de comunicación tienen todo el derecho, y yo defiendo eso, tienen el derecho a tener una línea política y comunicársela a sus electores, de modo que los lectores sepan qué es lo que van a encontrar en ese medio. Siempre hay que tratar de preservar un poco el equilibrio, pero el equilibrio debe responder a la realidad. No se puede tampoco, Claro, digamos, manipular, ¿no? manipular, como Claro. a veces uno nota últimamente que hay unos que quieren equilibrar lo que no es equilibrable. Así es. Bueno, te agradecemos mucho, ¿verdad, Elvia, tu presencia acá y tus opiniones tan importantes. Y este es un tema para seguir conversando sobre él. Pero si nosotros analizamos luego, por ejemplo, el hecho de posicionar el sí dentro de la campaña por la Asamblea Nacional Constituyente y el hecho de que a la oposición le quedara el no. Entonces, eso significa la venta de un producto, la venta en este caso de un producto político. Y luego vemos la renovación de las autoridades en el caso de Hugo Chávez, que fue la ratificación. Evidentemente estaba diciendo que quería continuar y que había que venderlo como otro producto. Y a partir de allí, por supuesto, la oposición también jugó con sus herramientas publicitarias y vemos cómo trató de captar a ese sector que se había ido con el chavismo, sector popular. Y se utilizaron diversos tipos de campaña, pero hay una que llama la atención, que fue imagen que utilizó José Vicente Arrangel, que era el que estaba luchando contra ese momento, contra Acción Democrática y COPEI, que eran los dos partidos fuertes de la llamada Cuarta República. Y es llamativo que él utilizó la figura de José Gregorio Hernández. Entonces, por eso es que vemos, por ejemplo, a un José Vicente Arrangel parado, como lo hacía José Gregorio Hernández, incluso con el sombrero del doctor José Gregorio Hernández. Y se vendió, por supuesto, porque era necesario y parecía como si se estuviese vendiendo como el santo, ¿no? El santo de los pobres, porque quería llegar a ese sector que evidentemente tenía controlada Acción Democrática y COPEI, que se mantuvieron por 40 años en el poder. Y también hay cosas llamativas de todas las campañas, y quisiera referirme, por ejemplo, al caso de Hugo Chávez, porque siempre buscó la identificación con los sectores populares. En una de las anécdotas que llegamos a escribir para el Nacional, por ejemplo, tiene que ver por el uso de un Volkswagen. Cuando él llegó al centro de votación, eso fue en el 2006, que él llegó precisamente porque quería dar la sensación de que él no andaba en camionetas lujosas y que evidentemente ese mensaje quería llegar a un sector popular, en este caso un sector de sectores populares, que es básicamente su nicho que lo mantuvo en el poder. Ahora venimos con esta nueva propuesta y vemos cómo también dentro de la oposición, si analizamos la más reciente, que fue la del 6 de diciembre, que fue la parlamentaria, vimos cómo vendieron la propuesta de que en Venezuela hace falta un cambio político. Y dijeron que a través de la Asamblea podría lograrse ese cambio político. Lo que hayan hecho después es otra cosa, sería para hacer otra evaluación. Pero en ese momento ese mensaje caló. ¿Por qué? Porque hay una situación de descontento en el país que evidentemente favorece a cualquier factor de la oposición que aproveche ese nicho político que está allí y que evidentemente todo el mundo busca capitalizar. Porque una fórmula de una campaña puede ser exitosa en Colombia, pero no puede ser exitosa acá, precisamente por nuestra formación. Por ejemplo, si tú agarraras cualquier campaña norteamericana, la tratas de aplicar aquí y no va a convencer, no va a calar dentro de la gente. ¿Por qué? Porque es una cuestión de que la clase media ya está más desarrollada que la de acá y tendrías que hacer una campaña dedicada al sector popular. Bueno, sin duda, nuestros invitados, por supuesto, han dado una explicación muy convincente y completa sobre el tema de las campañas electorales. Pero hay que destacar el hecho de que efectivamente fue a partir de 1973, con la victoria de Carlos Andrés Pérez, cuando en Venezuela se institucionaliza la presencia de los asesores extranjeros, muy calificados, por cierto, los más calificados de Estados Unidos, que vinieron a asesorar los principales candidatos, en este caso de los dos partidos que conformaban el bipartidismo, Acción Democrática y COPEI, un esquema que se prolongó por varios años y que además estaba alimentado por el manejo que se hizo de las encuestas.
no solo como importantes y útiles instrumentos de medición de opinión, sino también como factores propagandísticos por los partidos. Eso se rompe efectivamente en 1983 con la victoria de Rafael Caldera, apoyado por partidos minoritarios, pero de todas maneras Rafael Caldera es una figura referida al esquema bipartidista. La ruptura ocurre efectivamente a partir de la victoria de Hugo Chávez en 1998 y durante estos años, donde existe una polarización distinta, porque no es la polarización electoral de los partidos, sino la gente, los sectores que apoyan un modelo, una propuesta ideológica, y los sectores que la rechazan. De tal manera que esa diferencia hay que establecerla y esa es la clave. Buenas noches.